Voy a aceptar a Selene. Selene, ¿qué tal estás? Hola, buenos días. ¿Me Buenos días. oye? Sí, te oigo perfectamente. ¿De dónde eres? Soy de Gran Canaria. De Gran Canaria. Pues si quieres Llevo te mando la activación de como... la cámara y te veo, si te parece. Te voy a mandar si quieres, ¿eh? Le das si quieres. Prefiero que no porque estoy con mi depresión hoy llorando y Vale. no me gusta exponerme tanto de momento. Te entiendo. Selene, cuéntame un poco tu historia, lo que has vivido para que las chicas que estén en el live, sobre todo también, ya sabéis que cada testimonio cuenta muchísimo, ¿eh? O sea, es mucho más importante vuestros testimonios que yo esté aquí hablando. Así que, Selene, adelante. Gracias. A ver, yo tuve mi primera pareja donde sufrí malos tratos, tuve un niño. Esa pareja está en busca y captura hace muchísimos años, como mi hijo tiene 21, pues está en busca y captura desde que mi hijo tiene 4 años. Sí. Luego conocí a este narcisista porque gracias a los vídeos y lo que veo por internet empecé a notar y a sentir que yo estaba con un narcisista. Pero ¿qué es lo que pasa? Cuando yo conocí a esa persona ya tenía una depresión yo, Sí, muy gorda. Selene, como si hay un patrón que voy viendo en los testimonios que siempre os cazan cuando estáis vulnerables. Chicas, vamos con el tap tap, ¿eh? Que Selene se lo merece y yo Mucho, también. o sea, mucho. Yo estaba muy, muy mal en ese momento, Ujú. muy mal, porque venía de unos malos tratos, de pasar por una casa de acogida, de muchísimas cosas. Tranquila, Selene, tranquila, ¿vale? Lo conocí, Respira un poquito, tranquila, ¿vale? cuando lo conocí, Sí. pensé que eso era mi salvación. No, no fue mi salvación, fue mi tumba. Al principio parecen el príncipe azul, ¿vale? Porque nos hacen esto de los bombing y luego ya empezamos a ver esos patrones. Claro, él llevaba desaparecido ya como un año, ¿no? Se buscó otra relación y Sí. llevaba desaparecido como un año. ¿Qué es lo que pasa? Que yo sí me enfrenté a él. Me enfrenté, me desahogué y le dije todo lo que pensaba. Eso fue peor todavía. Peor porque a sus parejas que ha tenido ahora les ha dado hasta mi número de teléfono. O sea, ahora mismo estoy en proceso de cambiar el número de teléfono Sí. porque le daba mis redes sociales y mi número de teléfono a sus parejas. Y sus parejas se metían conmigo diciéndome que es que yo molestaba, que yo era una loca. eh, o sea, llegó un momento que yo no salía a la calle, literal. Es un narcisista un poco con algún rasgo psicopático, ¿eh? Porque eso telita. Yo llegué a ir a casa de sus padres y a mí cosas que me sorprendía era que es que le pelaban hasta la fruta. O sea, Sí, como si fuera un niño pequeño. Selene, hay un dicho, chicas, vamos a darle al tap tap, por favor. Hay que apoyar más el live. Venga, hay un dicho que se dice el niño de oro, que es el niño de oro, que es el que ha sido criado entre algodón, es el que ha sido mimado, este niño de oro se vuelve un narcisista muchas veces. Sí, sí, o sea, yo cuando lo conocí y luego empecé a ver todo lo que vi, o sea, cada cosa me sorprendía más. Cada cosa me iba Selene, sorprendiendo más. explícanos un poquito más detalladamente cuando lo conociste, cómo te hizo el bombardeo del amor, luego la devaluación. Explícanos un poquito más detallado eso. Vamos, estaba día y noche porque yo en ese momento, yo estuve como 2 meses que él me escribía y yo nunca quise quedar con él, nunca. Sí. Pero no sé, que me cogió en un día débil y ese día quedé y me lo pintó pero tan bonito que yo pensaba que había conocido el amor de mi vida. ¿Qué te Hoy en decía, día, Selene? ¿Qué te decía él? A ver, cuéntame un poquito. que él estaba cansado de estar con niñas, que por fin había conocido una mujer, Sí. eh, que yo le daba todo porque yo era una persona trabajadora, que era una persona independiente, que en mí lo veía todo, o sea, que era la mujer perfecta. Y es verdad que yo soy trabajadora, que soy independiente. De lo que me arrepiento es del daño que yo le hice a mi hijo en ese momento. Sí. Explícanos eso, Selene. Porque mi hijo ya venía de unos malos tratos
Y Sí. yo, cuando yo me iba a trabajar, ese señor se drogaba en mi casa. Todos tienen adicciones. Mira, ya hemos averiguado otro patrón, una adicción a la droga. Sí, pero una adicción muy, muy gorda. Yo creo que la mayoría del tiempo en el teléfono Sí. ya no es que estuviera hablando con otra. Estaba como intentando solucionar cómo conseguir su dosis diaria, por decirlo de alguna manera. Ujú. Él nunca tenía dinero. Sí es cierto que es una persona muy trabajadora, que Selene, viene... ¿cuándo descubriste esto de la adicción? ¿Cuándo lo descubriste? La verdad que lo descubrí a los 2 meses más o menos, O sea, lo ocultó porque bien no lo hasta que... hacía delante de mí. Claro, o sea, esperó a que tú estarías enganchada ya porque al principio, evidentemente, tú eras... No, 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 no. Yo al principio, evidentemente, no lo vi porque el padre de mi hijo tenía el mismo problema. Sí. Entonces, claro, fue lo primero que yo hablé con él. Si tú eres una persona así, yo no quiero tener una relación porque ya yo pasé por unos malos tratos y ya pasé por una relación que tenía adicciones y mi hijo lo ha pasado muy mal. Cuando empezaste, Selene, a detectar todos estos patrones, estas adicciones, ¿cómo reaccionaste? Reaccioné muy mal, pero como que él me lo pintaba que no, que eso se iba a Chicas, acabar. vamos al tap tap. Espera, Selene. Selene, chicas, hay que darle al tap tap un poquito más. Si no, los testimonios no se pueden hacer bien. Tenéis que apoyar más el like. ¿Vale? Venga, Selene. Gracias, chicas. Ay, Dios mío. Claro, yo estoy empezando a terapia ahora y lo que me dice la psicóloga con la que estoy yendo a terapia es que Sí. yo tenía un vacío muy grande en ese momento y yo pensé que eso era el amor de mi vida, pero que lo que tenía era un apego, que no era amor. Selene, ¿estás trabajando la niña, o sea, la niña interior? ¿Estás trabajando eso? No, Bueno, luego te lo voy a explicar qué es eso. Selene. vale. Vamos un poquito más hacia adelante. Que cuando empezaste a descubrir estos patrones en él, adicciones, etcétera, te empezó a maltratar, cuéntame Ah, eso. sí, bueno, en la calle, como yo tengo 5 años mayor que él, Sí, empezó a decir en la calle que yo no era su pareja, que yo era su tía madre mía. y Por que mi cinco hijo, años. por 5 años, sí, que creo que Gracias, María. él tiene, con la mentalidad que tiene en la cabeza, tiene 20. Son inmaduros emocionalmente muchos de ellos. Y En sus este caso, parejas son todas, yo tengo 51, él tiene 46 y sus parejas son de 20, 21, 23, pero vamos, le dura como 6 meses. Pero claro, a esas niñas yo no sé lo que les dice, que esas niñas terminan por llamarme a mí y decirme que yo lo molesto, que yo... Y yo no lo molesto, es que ni siquiera tengo su número de móvil. Hace poco me contactó por aquí, por TikTok, porque Sí, aquí el TikTok y mis redes sociales están abiertas, dado que me dedico un poco a un multinivel y tal, y están abiertas. sí. No, por favor, tengo que hablar contigo. Radical, no tenemos nada de que hablar. Selene, yo iría más allá. Yo lo que haría es bloquearlo de todo. Ya, pero aunque lo bloquee, vuelve a hacerse otra cuenta falsa y vuelve. O Sí, pero sea, Selene, llegará un momento, créeme, que cuando no le das ninguna apertura de ningún lado, se va a cansar porque necesita el suministro constante. Con lo cual, si no se lo das tú, lo va a buscar por otro sitio. Yo siempre aconsejo que aunque os busquen, es que siempre hay que bloquear. Siempre. mira, Radical. lo malo que tengo yo en mi situación es que Sí, yo lo tengo muy cerca. O sea, vive muy cerca de mí. ya. Entonces, el que yo salga a la calle para mí es una lucha. Pero no tienes hijos con él, ¿no? No, 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 no. Bueno, pues entonces no te ata nada. No te ata nada. A este tío tienes que bloquearlo del todo. Y si lo ves, ni lo mires. Ni lo mires. No, no, me ha pasado de verlo por la calle y no mirarlo. Claro. Y no mirarlo. Y la verdad, chicas, que si les pasa, si lo hacen, se sienten bien. Porque cuando ya pasan la calle y ves, y tú notas que no lo has mirado, que no has reaccionado, como que empiezas a notar que ya te estás dando cuenta y que estás sanando. Yo Efectivamente. ahora mismo estoy en un proceso de depresión, pero no es por él, pero a veces tengo mis bajones. Selene, vamos a ir un poquito a tu niñez. ¿Identificas alguna herida de abandono, de rechazo de parte de tu padre o de tu madre? ¿Identificas eso? Sí, Cuéntame eso. yo no tengo relación con mi madre. Vale.
Cuéntame un poquito Mi más. padre murió muy joven. Yo no tengo Sí. relación con mi madre porque mi madre dice que yo no soy su hija, que Rechazo, herida de rechazo de la madre. ahí hacia mi hijo también. A mi hijo Vale. con 21 años lo ha visto 3 veces. Y mi madre también vive cerca, ¿eh? La Es herida de como, rechazo tiene una creencia limitante que es mejor no muestro quién soy por miedo a no ser aceptada. O sea, todas las heridas emocionales tienen creencias adheridas, ¿eh? Creencias limitantes. y ¿Vale? ahora como que contesto mucho a las personas. No es que esté agresiva, sino Sí, cualquier cosa que me digas salto. vale. Porque esa persona también me creó muchos complejos, muchísimos complejos. O sea, tu madre te rechaza y tu padre pronto, o sea, pronto Mi se padre fue. murió muy joven, mi Claro, padre murió con 48 años, murió, tampoco. ¿Y qué años tenías tú? 20. Bueno, 20 sí que has tenido la figura paterna, si la has tenido, Con mi pero padre sí, con mi sí. padre sí. Yo no puedo decir que tengo un mal recuerdo de mi padre porque mentiría. Que he oído luego cosas, no he dejado que me hablen mal de mi padre porque yo no lo viví. Y como no lo viví, me quiero quedar con el recuerdo que yo tengo. Que es el Selene, problema que yo tengo con mi madre. Mi madre siempre ataca a porque tú eres igual que tu padre, porque tu padre me hizo esto. Y yo siempre digo, yo me quiero quedar con el recuerdo que yo tengo de mi padre. Y si mi recuerdo es bonito, quiero que siga siendo bonito porque yo no viví nada malo con él. entiendo ese punto y es. Lo que pasa que a veces los padres, bueno, tu madre en este caso, como se tiene que desahogar, te cogió a ti por banda, mal hecho, por cierto, pero bueno, Y a mi hijo se puede también. O justificar. sea, a Sí. mi hijo le decía que yo estaba media loca, que yo me iba a ir, que yo me voy con cualquier A ver, hombre. ha hecho un apunte Liliana que quiero leer. Dice, las madres narcisistas hacen eso. Efectivamente, Liliana. Buen Y apunte. los tratan como bebés. Es que Sí. yo vi que lo trataba como si fuera un bebé. Pélame Selene, la fruta, párteme la sí, ¿tú carne. crees que tu madre era narcisista? Sí, Yo también. Yo también. sí, sí, porque con mi padre se pasó mucho, Vale. muchísimo. De hecho, mi padre dejó una herencia que no la vimos, ¿eh? Sí. Porque yo tengo un hermano y yo la herencia no la vi. Eh, las madres narcisistas nunca aceptan a las hijas. Las madres narcisistas siempre están en constante conflicto, ya sea por una cosa o por otra. Y es, la verdad que iba a decir es una putada tener una madre. Porque es que muchas veces tienes que bloquearlas, tienes que hacer espacio porque te amargan la vida, ¿eh? La verdad es Es que te que el amargan la vida. psicólogo me prohibió el contacto con mi madre. Sí. Me dijo, tu madre es un maltrato para ti, siento decírtelo así, pero tienes que quitar el contacto con tu madre y tu hijo también. Porque es que mi hijo también pasó por una depresión. De hecho, como tú has vivido una relación entre tus padres que no era saludable para ti, tu sistema nervioso, tu cerebro, todo eso ha ido integrando ese tipo de relación, ¿no? Y al final por eso repetimos estos patrones. Luego, para sanar a mamá o a papá, en este caso con tu madre tienes que hacer una sanación, ¿eh? Hay sanación ahí que hacer. ¿Pero a qué te refieres? ¿Tengo que hablar con ella? Me refiero que tienes que hablar con él. Mira, hay dos pasos en la sanación. Uno dice hacer una resignificación de tu historia, irte atrás a los momentos de tu niñez en las que has tenido conflicto con tu madre, hablar con tu niña en ese momento del conflicto, paralizar ese momento, hablar con tu niña, ¿vale? Y también con tu madre. Y luego también se puede hacer en este momento presente, hablar con tu madre y que te explique su niñez. ¿Para qué? Porque si entiendes su niñez, puedes activar mejor la ley del perdón. Porque quizás tenga un trastorno narcisista de la personalidad. Pero yo me crié con su madre, o sea, con mi abuela. Y con mi abuela tuve una niñez muy bonita. ¿Y tu abuelo cómo era? Mi abuelo, yo era su princesa. O ¿Y sea, con tu madre cómo fueron? ¿Sabes eso? mi madre desde que se divorció de mi padre era o sea, como que no nos quería, era un rechazo constante. No, digo con tu madre cómo fueron sus padres, tus abuelos, cómo fueron con ella. No lo sé, nunca hemos hablado de eso. Esa información la tienes que saber. Eso es importante, ¿eh? Nunca, porque yo no tengo contacto, intento no tener contacto con mi madre, pero ninguno. Deberías saber esa información porque yo siempre os digo que lo hagáis, esta Porque conversación. le doy la mano Gracias. y ya luego al mes ya empieza y claro, yo como madre si me dices algo malo de mi hijo que no es cierto, termino por echarla de casa. O sea, es que mi hijo tampoco la quiere aquí.
Pero Selene, cuando entendemos que, imagínate, vamos a ponernos en un casual de que tiene un trastorno narcisista, ¿vale? Sabemos que estas personas no tienen la empatía, no la tienen bien. Porque tiene una empatía cognitiva. ¿Qué te quiero decir con esto? Que entendiendo esta parte, no te voy a decir que la justifiques, ¿eh? Pero sí que entendamos un poco por qué se comporta de esa forma. Entonces esto podemos activar más y mejor la ley del perdón, porque como ya no puede cambiar, hay que recordar que una persona con este trastorno no puede cambiar, ¿eh? Y esto es importante tenerlo en cuenta. A ver, ¿Vale? es que mi madre vive sola y no tiene contacto con nadie. No, Como que todo el mundo y se quedará le ha sola. dado de lado. Y acabará sola, seguramente. Acabará No, sola está sola y no claro, tiene contacto con nadie. pero eso es por Y su claro, trastorno, a ¿eh? veces yo pienso que voy a terminar como ella. Pero Yo, bueno, Selene, mira, te voy a leer los criterios diagnósticos del trastorno narcisista de la personalidad, para que veas un poco, si hay 5 criterios diagnósticos de manera continuada, es que hay un trastorno. Primer criterio, sentido exagerado de importancia propia. Te sientes importante. Segundo criterio, fantasía de éxito ilimitada, ¿vale? Quieres llegar a cotas altas, ¿no? Tercer criterio, creencia de ser especial y único. Yo me siento importante, especial. ¿Por qué? Porque mi personalidad es egosintónica, ¿vale? Cuarto criterio, necesidad excesiva de admiración constante. Quinto criterio, sentido de derecho, merecedor de privilegios. Sexto, explotación interpersonal. Utilizo a las personas, las cosifico. Tengo relaciones instrumentales, ¿vale? Séptimo, falta de empatía, empatía cognitiva. Octavo, envidia a los demás o creencia de que los demás los envidian. Y noveno, sumamente arrogantes. ¿Qué te quiero decir con esto? Que es un trastorno. Y si lo entendemos, podemos entender un poquito mejor ciertas conductas, que no significa justificarlas, sino entenderlas. vale. Porque ahora mismo estoy en esa fase. He dado un cambio brutal, porque sí he dado un cambio brutal, aunque tenga mis días de bajón. He dado un cambio brutal en mi físico, he dado un cambio brutal en que ahora salgo un poquito más, pero intento evitar pasar por la zona que yo sé que me puedo encontrar esa persona. Mira, Selene, es mejor que no pases por la zona porque se pueden reactivar ciertas teclas. Date cuenta que estas personas son expertas en tocar las heridas emocionales, en tocar esas teclas para activarte la herida. Y por eso es tan importante que resignifiques tu historia. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo, mira. Si yo he tenido una escena con mi padre que me ha pegado una paliza de pequeño, y yo estoy traumatizado por esa paliza que me pegó, porque yo, imagínate, no, me estoy inventando una historia. Yo tengo una bronca con mi hermana. Le pego a mi hermana, le pego más de la cuenta y mi padre se da cuenta y me pega una paliza. ¿Y qué pasa? Que yo con esa paliza me he quedado un poco traumatizado porque no he entendido cómo mi padre actuaba así conmigo. ¿Qué pasa? Que yo cuando soy adulto, ¿cómo puedo sanar yo eso un poquito? Pues yéndome a esa escena y no solo hablando conmigo mismo, sino también con mi padre. Y entendiendo que él, o sea, evidentemente no ha sabido hacerlo mejor, pero también desde su nivel de conciencia y desde su aprendizaje, tampoco tenía las herramientas para hacerlo. Con lo cual activo la ley del perdón y de la compasión. Lo tengo que hacer. Porque el pasado, presente y futuro es lineal. Lo que se sana en el pasado, o sea, se sana en el presente. Esto es así. Si tú sanas en el pasado un trauma y lo entiendes, el presente hace así, tas, y se sana. O sea, va directamente a tu presente, automáticamente. Por eso hay que hacer una resignificación de la historia. Y debes de hacerla. Si la psicóloga no te dice esto, perdona que te diga, esa psicóloga la tienes que cambiar, ¿eh? No, ¿sabes lo que pasa? Que yo vivo en Gran Canaria y si hay alguna que por aquí lo sabe, las citas aquí tardan una eternidad Sí. y voy solamente una vez al mes. O sea, una vez al mes, 40 minutos, No eh, es nada. no me da nada. Que me da tiempo a contar y llorar. Yo lo que hago con vosotras es por videollamada 4 sesiones, porque yo tengo un método ya, ¿vale? Tengo un método ya que se llama método Reset y es lo que hago como también tengo una comunidad para ti, Selene. Una comunidad Sí, gratuita, ¿eh? ya hablé con la chica que pusiste aquí el otro día Sí. y ya me pasó el enlace que tengo que entrar ahora a ese enlace que ella me mandó. Me alegro que este sea el Lo que que vayas a pasa esperar. que llevaba 2 días como lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago. Pero sí, lo voy a hacer porque yo sé que yo lo necesito. Y sí, sí lo necesitas, porque cuando se reactive ese vínculo o cuando estés en un momento de estrés, etcétera, o de disonancia cognitiva, o lo que sea, porque aparte de una sesión al mes y como tú lo haces, eso no hace nada, ¿vale? Escribes en la comunidad y tienes también 2 psicólogas en la comunidad, aparte de mí.
Yo es verdad que estoy poco porque no tengo tiempo, ¿vale? Lo reconozco. Yo tengo poco tiempo para estar, pero es verdad que tengo a una psicóloga que siempre está pendiente de la comunidad y luego tengo también más personas ahí que están pendientes, ¿vale? Que lo que te quiero decir, que es importante que tengamos presente que la sanación es de dentro hacia afuera. Es importante que tengamos presentes que cada relación que tenemos nos espeja partes de nosotros que tenemos que sanar. Nos refleja, nos espeja, llámalo como quieras, partes de nosotros que tenemos que trabajar. Que también sé que este narcisista está solo porque lo único que hace es darme el coñazo a mí. Ya te digo que si estuviera con otra, darme el coñazo a mí no me lo daba. Hablando claro. Efectivamente, Selene. Pero Bueno, ya he aprendido que esto es así. Eso es. Chica, vamos a hablar la última vez que yo me lo encontré por la calle, sinceramente, sí. me dio hasta pena. Digo, lo ves tirado en la calle solo, porque es como yo lo vi, Claro. a 40 grados, tirado en una acera, solo. Por cierto, cuando pasé me olía un montón de droga, se supone que ahí estaba lo suyo, pero yo digo, pero es que esto no vale nada, está tirado en la calle, con 46 años, solo, no tenía nadie alrededor, ni un amigo, nadie. Dije, pues bueno, ¿será que es que lo que se merece es esto? Es su karma, el karma del narcisista con rasgos psicopáticos y es el karma es acabar muy mal. No, Es no, verdad. y es un tipo, como digo yo, que le da miedo a envejecer, ¿eh? Claro. Cuando yo empecé a perder, me puse las gafas de vista, me decía, uy, qué mayor te estás haciendo. Digo, perdona, pero todos perdemos vista a partir de los 40, Pero ¿sabes por qué, Selene? ¿Sabes por qué le da miedo envejecer? para no quedarse solo, supongo, ¿no? Porque tiene miedo de perder encanto superficial. Date cuenta que la vejez pierdes belleza física. Y eso le aterra, porque sabe que si cuanto más mayor sea, más dificultad va a tener para engañar a sus víctimas. Es que no sé si esto también lo puedo decir por aquí, Sí, porque, dilo. a ver, ese señor tampoco vale para mantener relaciones sexuales. Y claro, yo se lo dije. Y la tiene cogida conmigo porque sabe que yo sé su realidad. Que le has dado en el ego, pero bien. Hombre, después de todo lo que pasé, la última vez que hablé con él, le dije, mira, yo por lo menos lo que espero de un hombre, lo mínimo, es un respeto, Sí. que me valore y que por lo menos cuando vayamos a la cama me haga algo. Digo, pero es que en este caso tú no tienes ninguna de estas tres cosas. Bien, no, es que, a ver, es que date cuenta que estas adicciones que él tiene lo destruyen de una manera que al final ya es una persona totalmente inservible. No, O sea, no, es es un que desecho, cuando es un digo desecho. inservible, si hay muchas chicas por aquí lo entenderán, inservible para, o sea, no valía para nada, Sí, te para entiendo. nada. Que tiene disfunción Y eréctil. esa frustración, porque al final eso es una frustración que él tiene, la Claro. descargaba conmigo. Sí, porque, a ver, ese tipo de problemas sexuales, muchos de ellos son bisexuales, Selene, también te digo, tienen una bisexualidad ahí. Y a veces les excita a nivel íntimo cosas que a vosotras nos gustan hacer. ¿Sabes lo que te quiero decir? Ah, sí, sí, sí. ¿Entiendes O por dónde voy, sea, no? ¿Entiendes? él me llegó a pedir cosas que yo dije, perdón, pero esos aparatos son míos, no son para ti. A eso Lo voy. estoy A eso poniendo voy. aquí para que lo entendáis más o menos. Sí. Y yo dije, no, esto es mío, esto no es para ti, esto es mío. A ver. Claro. Escríbeme al privado, al Chavarría, si quieres. Ya hablamos. A ver, hay que entender que si a ellos les gusta, por ejemplo, hacer un determinado, lo que tú estás diciendo, si no se lo hacen, no se van a empalmar. O sea, vamos a hablar un poquito ya. No, no, yo es que no lo quería decir tan claro, pero es que, gracias por decirlo. Ah, sí, efectivamente. Y claro, yo lo siento, pero los aparatitos que están en mi casa son míos. No eran para yo metérselos a él por ningún sitio. ¿Nos entendemos? Y fíjate que un 95%, porque yo cada vez subo Hay alguien más. por aquí que se está riendo, lo siento, pero es Ya, que es así. normal que sea, normal. Y un 95% son bisexuales de estos seres. Un Pues no 95%. entiendo por qué va de macho por la vida. Lo siento decirlo así. Pues ya, pero al final sí, pero porque es una manera de captar a la empática. Date cuenta que cómo van a captar a la mujer si no van de seguros, no van de tal, no la pueden captar. ¿Sabes lo que te quiero decir? Y Pero ojo, sí, ojo, las últimas relaciones que ha tenido con chavalitas de 20... sí. Vamos, la novia de mi hijo creo que tiene más edad que la última novia de él.
eh, todas las chicas lo dejan y lo terminan engañando con otro. Pero lo dejan porque no vale para nada ese hombre. Hombre, claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque no es que sea... A ver, yo siempre hablo de... Es Fíjate... que si no eres cariñoso, Claro, no te valora, no hace nada por ti y encima en la cama tampoco te da nada, entonces, ¿qué es lo que tengo al lado? ¿Un mueble? claro, No. pero lo que pasa es que son más peligrosos, sobre todo el perfil del psicópata integrado es mucho más peligroso porque este tipo de ser, ¿no? Sí que es bueno en la cama, sí que tiene trabajo, sí que tiene cierta disciplina, sí que tiene cierto orden y concierto, ¿vale? Y es inteligente generalmente, con lo cual no tiene nada que ver con este perfil parasitario, es otro perfil diferente, es una parasitación más de control y poder, necesito controlarte y necesito el poder, ¿no? Pero ellos tienen bastantes herramientas para ascender socialmente, porque esa poca empatía les hace apartar a la gente de manera que no tienen ningún remordimiento. La apartan y la pisotean como si fuese una cucaracha. Y este tipo de depredadores es mucho más peligroso que el que me estás hablando, porque este que me estás hablando está lleno, es una persona débil, muy débil. Pero este señor llegó un momento, hace 1 año y medio, que se presentó en mi casa. Sí, Y cuando se presentó en mi casa, yo le dije, ¿tú qué haces aquí? Es que esto es mi propiedad, tú no puedes entrar aquí. Dice, le dije, digo, tú no sabes si yo tengo a alguien dentro de mi casa o con quién estoy yo en mi casa. Dice, no, yo llevo 2 horas vigilándote aquí afuera. está desesperado porque no tiene suministro y no sabe qué hacer y tú le estabas dando cierta Tuve que dosis. poner una cámara en casa Sí, para, si él venía, lo siento mucho, pero lo voy a denunciar. claro, y debes de hacerlo. Tiene una llave del complejo donde yo vivo que no quiere devolver Sí. para poder entrar cuando le dé la gana. Pero eso lo tendrías que denunciar, ¿eh? Ya se le dio de baja esa llave. Vale. Aunque él intente, porque lo hablé con el propietario de mi vivienda, y aunque él intente entrar, esa llave ya está sin código. O sea, no funciona. Me pregunta cómo es el narcisista débil. Mira, un narcisista cuando no tiene ningún tipo de disciplina es un ser bastante mediocre, ¿vale? Cuando tiene más disciplina, cuando ha generado una disciplina más sólida, ¿vale? Porque puede generarla también, ¿eh? Puede generarla. Es más peligroso porque si tiene buenos hábitos, imaginaos un narcisista grandioso, que vaya al gimnasio, tenga buenos hábitos, coma bien, aunque tenga alguna adicción a la pornografía o a las prostitutas, porque todos tienen adicciones, pero son adicciones que a él no le llevan a un degeneramiento personal y social. Son adicciones que tienen cubiertas que no hacen que parezca una persona destruida. Para que no me, o sea, las tiene ocultas, pero de cara a la galería da una imagen perfecta. Ese es el peligroso. Pero yo me di cuenta también que no solo me hablaba mal a mí, a sus amigos o a sus supuestos amigos, también les hablaba con rechazo. Sí. Y Porque no yo, tiene, claro, porque amistades tampoco, como los ve como instrumentos, tampoco sabe mantener amistades, tampoco sabe, y tampoco tiene mucha inteligencia este hombre, ¿eh? no, por lo que vi, las pocas amistades que tiene van referentes a su vicio, por decirlo de alguna manera. Claro, va todo referente a ese lado oscuro que tiene, a ese vicio, pero no es un hombre con una inteligencia destacable. Es más, yo diría que es poco inteligente, bastante poco inteligente. ¿Sabes? Y su madre, vamos, sabe el problema que hay, porque lo sabe, pero vamos, ella lo defiende a muerte. Claro, Que claro, dice que su sí, hijo sí. ha tenido problemas, que una vez tuvo un brote psicótico, que su hijo hay que tener mucho cuidado cómo se le habla. Pues bueno, pues aguántalo tú. Porque la madre lo que ha hecho es una sobreprotección del hijo y ha generado en ese hijo ese trastorno. Ella ha sido la que lo ha convertido a su hijo. Ha sido la madre. Sí, 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 sí. De hecho, ahora ya no vive con la madre. Vive al lado de su madre. O Pero sea, una fíjate, casa al lado de su madre. claro, sigue teniendo mamitis, como todos los narcisistas que tienen mamitis, ¿vale? Irá a casa de su madre porque su madre siempre le guarda dinero por si a él le hace falta. Le lavará la ropa, le hará la comida, pero no se queda en casa de ella. Pero su madre es que me llegó a decir que tampoco lo aguantaba. Es que ese tema no lo entiendo.
Pero la madre, sí, pero tiene una relación como de amor-odio, pero la madre al final lo va a defender siempre. Lo Ah, va a sí, sí, defender. sí, siempre, siempre. Selene, ¿me quieres hacer alguna preguntita para ir terminando el testimonio? ¿Algo que tengas alguna inquietud? No, porque, a ver, para mí lo que yo veo es que es muy difícil yo evitar, yo ahora mismo yo no me puedo cambiar donde yo vivo, por Sí. mi hijo y por ciertas cosas y porque los alquileres están muy caros. Mi problema es que yo salgo a la calle y me lo puedo encontrar en cualquier momento y no sé cómo actuar. Si te lo encuentras a menudo, dile que lo vas a denunciar por acoso y ya verás cómo se acojona. Vale. Ya verás cómo se acojona porque tiene miedo a eso. Y al final, Pero si él sabe que yo tengo ya una sentencia por malos tratos de otra persona. Él sí, ahora mismo me toca y se cagaría la mano. pero también sabe que tú nunca lo has denunciado a él. Claro. ¿Me entiendes? Entonces eso le da la esperanza de que, ay, igual en el fondo me quiere. Tampoco, es que tampoco lo he podido denunciar porque no me ha pegado. Claro, ya. Pero sí, pero si te lo encuentras demasiado y te molesta, le puedes hacer un pequeño aviso, ¿no? Como vuelvas a molestarme o te vea por aquí. Sí, porque al final ese aviso es decir, mira, si lo haces o me sigues o me tal, te voy a denunciar por acoso. Ya verás cómo se... También me da un poquito de vergüenza a veces porque sé lo que él puede estar diciendo de mí. Y salgo a la calle con el pensamiento de qué van a pensar las personas de mí. Pero, Selena, ¿tú crees que Pero una... cuando me pongo a pensar fríamente digo, bueno, pero las personas ven lo que es él. ¿Pero qué criterio? Eso te iba a decir, Selene, ¿qué criterio va a tener un hombre que está tirado, que está tirado como está ese? Pero ¿a quién le va a hacer, quién le va a hacer caso a ese tío? Si no tiene que, Claro. si no, es un hombre que es un despojo social. ¿Quién le va a hacer caso? Luego es un tío muy currante, eso tengo que reconocerlo, pero Sí, pero lleno de adicciones y encima a lo peor, a la droga, que es lo peor que hay. sí, 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 sí. O Eso es la sea, peor, eso es la peor adicción, porque tú puedes tener adicción al tabaco. Mira, los narcisistas tienen adicción al tabaco, a las putas, al porno, a todo tipo de adicciones, pero la peor es la droga, la peor de todas, porque esa adicción te degenera en todos los niveles, a nivel cognitivo. no, no, y es una persona que vive día tras día con una frustración. O sea, yo Claro. notaba que él salía de trabajar y estaba pendiente en cómo conseguir su dosis porque la necesitaba. O Mira lo sea, que